La cultura muisca. Vamos a hablar de la cultura muisca. Realizaremos una breve reseña histórica, plantearemos unas preguntas problema, veremos cómo es su estructura política y administrativa, social, y haremos énfasis en su actividad económica, su vida cotidiana, sus formas de legislación y, no menos importante, su vida religiosa. Entre el siglo VII y XVI floreció la cultura muisca. Ellos ocuparon las tierras altas de la cordillera oriental, que estaba ubicado entre el páramo de Sumapaz y el nevado del Cocuy. Sí, compañera. En el siglo XVI se ve que su población fue cercana a 500.000. Estaba repartida en varias aldeas pequeñas, donde estaban situadas en climas templados hasta los climas fríos. Además, cabe resaltar que los muiscas tuvieron un gran desarrollo cultural, destacándose sobre ellos magníficos trabajos de orfebrería. Sin duda, pues es una de las más grandes expresiones artísticas que se tuvo desde esta comunidad en la América prehispánica. Bueno, compañeros, entonces por otro lado también tenemos la estructura política y administrativa, que es la unidad básica de la organización política muisca, era la capitanía. Esta estaba conformada por grupos de personas unidas por el lazo materno y se identificaban según su jerarquía y tamaño en capitanía mayor o civil y capitanía menor o útil. Vemos que su estructura social, la base era el clan. Cuando varios clanes se agrupaban, formaban una tribu y varias tribus formaban un cacicazgo. La sociedad muisca era jerarquizada, es decir, que algunos miembros de la comunidad gozaban de mayores privilegios que otros. La organización social muisca estaba formada por los caciques, los jeques, el pueblo y los esclavos. En cuanto a la economía, la principal actividad económica de los muiscas era la agricultura. Cosechaban maíz, papa, arracacha y otros tubérculos como ibias, cubios y habas. Además cultivaron yuca, auyama, aguacates y frutas. También la quinoa, algodón, la producción textil, especialmente en la elaboración de prendas de lana y algodón, que eran utilizadas para el intercambio comercial externo y como pago de tributos a las autoridades indígenas. Ellos también produjeron cerámica, figuras de arcilla y piedras semipreciosas talladas. Como práctica comercial usaron el trueque. De esa manera obtenían sal de zipaquirá, esmeraldas de muso, plumas y pieles de animales de llanos orientales, oro, conchas, el tabaco, las hojas de coco y otros alimentos. Esta actividad era realizada en mercados y ferias. Ahora vamos a ver cómo estaba estructurada la economía de la comunidad indígena muisca. Bueno, compañera, en cuanto a la minería, los muiscas eran conocidos por la habilidad en la extracción de oro, esmeraldas y sal, ya que el oro era muy valorado y utilizado en la fabricación de adornos y objetos de rituales. La caza y la pesca también desempeñaron un papel importante, especialmente en las zonas más cercanas a los ríos y lagunas. Cazaban animales como los venados, los conejos, las aves, mientras que la pesca les proporcionaba recursos de los ríos y lagos cercanos. En cuanto al comercio e intercambio, esto estaba basado en el trueque, que utilizaban rutas comerciales que conectaban sus diferentes confederaciones y regiones. En cuanto a la economía religiosa, los recursos naturales como los lagos y las fuentes de agua se consideraban sagrados y la producción agrícola y minera estaba asociada con prácticas rituales y tributo a los dioses. Compañero Fernando, cuéntanos qué recursos naturales eran esenciales para la economía de esta comunidad indígena muisca y ellos cómo los gestionaban. Los muiscas gestionaban sus recursos naturales de manera sostenible y equilibrada, con una profunda comprensión de los ciclos naturales y una organización social que garantizaba la distribución equitativa de estos recursos. Además, integraban el uso de los recursos en sus rituales religiosos, lo que reflejaba una inmensa conexión entre el trabajo productivo y la espiritualidad. Cabe resaltar, como se había mencionado en clase por parte del docente, el río Magdalena cumplió un papel importante en cuanto al desarrollo de esta cultura, dado que era la ruta central para el comercio y se encargaba de conectar el altiplano cundiboyacense con muchas regiones, y era un importante eje de comunicación dentro del comercio de la cultura muisca. El impacto que tenía la estructura social de los muiscas en la economía de la comunidad, encontramos entre estos la división del trabajo según la jerarquía social. Estaban los líderes principales como los zipas y socas, encontramos también las élites artesanas, los comerciantes y agricultores. Por otro lado, estaba la tribulación y redistribución de recursos.
que era el sistema tributario y la concentración de recursos. También encontramos el trabajo colectivo y cooperación, que entre ellos era la organización comunitaria y el comercio de productos locales. También se organizaban como en un acceso desigual a recursos, y estaba la desigualdad social y la explotación de las clases bajas. En las estrategias comerciales interregionales están las relaciones comerciales entre confederaciones. En cuanto al impacto religioso en la economía, eran los rituales y la agricultura. Entonces decimos que las clases sociales más altas controlaban los recursos valiosos y las rutas comerciales, mientras que por otro lado las clases bajas eran las encargadas de la producción agrícola y las actividades cotidianas. Compañeros, ¿ustedes habían escuchado o recuerdan acerca de la leyenda del Dorado? No, compañera, no habíamos escuchado, pero sí nos interesaría conocer sobre esta leyenda. Habíamos visto alguna película o algo así, pero nada que sea totalmente claro. Bueno, compañeros, de todas maneras vamos a repasar esa parte que es muy importante porque sucedió para aquella época en la cultura muisca. Justamente una de las ceremonias de los muiscas fue la que le dio origen a la leyenda del Dorado. Y es que los muiscas realizaban una ceremonia en la que un gobernante era cubierto en polvo de oro, luego era llevado al centro de la laguna y después saltaba las aguas en un acto de limpieza y renovación espiritual. También durante la ceremonia, los súbditos muiscas lanzaban objetos preciosos de oro y esmeralda al lago. En la época de la conquista, esta historia llegó a los oídos de los conquistadores europeos, quienes al oírla pensaron que existía un lugar construido con oro. Por eso durante varios siglos muchos conquistadores se obsesionaron con encontrar ese legendario lugar y así se originó a la famosa leyenda del Dorado. Finalmente, esta consulta investigativa sobre la cultura muisca nos proporciona una información sobre el modo de vida que ellos tenían, y su historia nos hace destacar la importancia del estudio de nuestro pasado colectivo, ya que la comprensión de la interrelación entre sus prácticas económicas, la jerarquía social y la religión nos ofrece un marco para reconocer y valorar las contribuciones de estas sociedades al patrimonio cultural de Colombia.